Apreciado televidente, recibe un cordial saludo de vuestro servidor, Israel Velázquez, director y evangelista del ministerio La Voz de la Profecía. En primer lugar, doy gracias a nuestro Dios, porque me tiene frente a esta cámara para compartir contigo su santa y divina palabra. También te agradezco a ti, porque me permites entrar a tu hogar para que juntos estudiemos la palabra de nuestro Dios. Agradezco a Dios, porque nos ha preservado la vida hasta este momento. Que todo sea para honra y gloria de su santo nombre. Estamos ya a un año que inició la pandemia del coronavirus. Este día es Santo Sábado del Señor, 27 de febrero del año 2021. El tiempo pasa rápido, pero hace un año que comenzó esta pandemia. Querido hermano en la fe que me escuchas, apreciado hermano adventista del séptimo día, y querido amigo que me escuchas de cualquier denominación, no hay duda que Dios tiene un propósito para ti y para mí en esta hora, y también para nuestras familias. Y el propósito de nuestro Dios es darnos la salvación. Y es de eso que estudiaremos en esta hora. Continuaremos estudiando este hermoso matinal titulado Maranata, el Señor viene. Y en esta ocasión estudiaremos la lección número 16, que tiene por título El campo es el mundo. Pero antes, te invito a que con mucha reverencia inclines tu rostro para que juntos busquemos a nuestro Dios en oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tus cuidados y por tus bendiciones. Gracias, oh Dios, porque nos has preservado la vida hasta este momento. Ya hace un año que dio inicio a esta pandemia del COVID-19. Padre de amor, te agradecemos por tu grande amor y misericordia. Gracias porque nos das esta oportunidad de caminar en tus caminos y acercarnos más ante el trono de la gracia. Padre, en esta hora te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos ayudes a entregarnos totalmente en tus manos de amor, para que tú, oh Espíritu Santo, tomes control de nuestras mentes y para que seas nuestro Maestro en esta hora. Y de esta manera podamos entender, aceptar, vivir y compartir este mensaje solemne que tienes para nosotros en esta hora. Padre, todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Corresponde en esta hora estudiar la lección número 16, titulada El campo es el mundo. Esta lección trae como introducción la cita bíblica que se encuentra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, y dice así:
Estas son palabras verbales o textuales de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estoy leyendo de la versión Reina de Valera, revisión del año 1960. Vamos a destacar algunos aspectos importantes de esta cita bíblica. En primer lugar, San Mateo capítulo 28 y versículos 19 y 20. Contiene la carta magna de la iglesia cristiana primitiva. ¿Qué es la carta magna? ¿Qué quiero decir con esto? Todas las naciones se rigen por una carta magna, que también es llamada la constitución política de la nación. La iglesia cristiana primitiva recibió una carta magna. Esto quiere decir que el Señor dio instrucciones a su iglesia para que pudiera administrarse a sí misma, guiada por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y a la vez, para que también la iglesia predicara el cometido por el cual fue estructurada. Es decir, para que predicara el Evangelio eterno. Sobre este fundamento de estas instrucciones dadas por nuestro Señor Jesucristo, es que la iglesia iba a dar inicio en el progreso numérico y de evangelización al mundo entero. Por lo tanto, las instrucciones que estamos estudiando en este momento corresponden a ti y también a mí, querido hermano adventista del séptimo día. Estas instrucciones no fueron dadas solamente para los discípulos de aquella época en la cual el Señor habló estas palabras. Cuando el Señor dice, y haced discípulos a todas las naciones, cuando el Señor dijo estas palabras, los discípulos no conocían todas las naciones del mundo. Ahora sí, el mundo tiene más naciones que los discípulos no conocieron. Es más, los discípulos no conocieron a este lado del mundo, a lo que hoy es las Américas. Por lo tanto, se entiende claramente que este mensaje llega a ti y a mí, dado por nuestro Señor Jesucristo. Y la carta magna o las instrucciones no han variado absolutamente para nada. Triste y lamentablemente, la iglesia cristiana ha ido distorsionando los principios bíblicos y ahora tenemos iglesias que no bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino que bautizan solamente en el nombre de Jesús.
Lamentablemente, el enemigo ha entrado también en el campo cristiano. Ha entrado también a las iglesias y ha distorsionado la fórmula bautismal con la cual el Señor instituyó a su iglesia cristiana primitiva. Otro aspecto que vale la pena mencionar. Este es un imperativo. Cristo dijo, por tanto, id. Son instrucciones específicas y precisas que dio el Señor. ¿Y a qué los mandó? La cita dice, id y haced discípulos a todas las naciones. No dudo que usted, querido televidente, entiende esta cita. Pero vamos a repasar juntos algunos conceptos que son de suma importancia, principalmente en este momento crucial, final de la existencia de este mundo y de la iglesia misma. Por fe creemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Los apóstoles recibieron estas instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ser apóstoles, fueron discípulos. Como discípulos recibieron todas las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. Y el maestro de Galilea, cuando estaba convencido que ellos habían entendido sus instrucciones, entonces los manda al mundo como apóstoles a predicar el evangelio eterno. Este principio no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Querido amigo que me escuchas, si tú deseas ser un mensajero del Señor, de acuerdo al orden bíblico que estamos estudiando, primeramente tienes que ser un discípulo. Porque en el nivel de discípulo eres un alumno, aprendes en una escuela y la escuela tiene un maestro. Y la escuela tiene material para enseñar al discípulo o al estudiante o alumno. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, son palabras urgentes y muy claras las que el Señor te está diciendo a ti y a mí en esta hora. Tenemos un cometido muy especial que predicar a este mundo. El Evangelio eterno es un conjunto de enseñanzas bíblicas completas, entre las cuales también figura el mensaje de los tres ángeles en toda su dimensión, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. También, como adventistas del séptimo día, tenemos 28 doctrinas, de las cuales hay una que es la columna vertebral de todas. Y esa doctrina es el santuario celestial. No hay tiempo para tocar estas doctrinas, pero note lo que dice la cita. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué enseñó Jesús a sus discípulos? Enseñó doctrina. Bíblicamente hablando, no podemos separar a Cristo de la doctrina. La vida de Cristo en sí era una doctrina o era un conjunto de doctrinas puestas en práctica. Tristemente, escuchamos de algunos púlpitos decir:
Nosotros no tenemos que enseñar doctrina, tenemos que enseñar a Cristo Jesús. Y la feligresía dice, amén. Y me ha tocado escuchar estas declaraciones de púlpitos adventistas del séptimo día. A mí me dice el Señor que no puedo separar la persona de Jesús de la doctrina. A mí me dice el Señor que no puedo separar la persona del Padre ni del Espíritu Santo de la doctrina. Porque las doctrinas son bíblicas, no son de hombre. Querido amigo que me escuchas, te invito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que escudriñes, que estudies las doctrinas de la iglesia a donde tú asistes. Y primeramente tienes que estar convencido que esas doctrinas tienen fundamento bíblico. Si esas doctrinas están a medias o no son bíblicas, esa no es la doctrina sana y completa. No lo digo yo, lo dice el Señor. Querido amigo que me escuchas, para que nosotros seamos apóstoles, es decir, mensajeros del Señor en este tiempo del fin del mundo, tuvimos que haber sido primero discípulos. Si tú y yo no hemos sido discípulos todavía, vamos a predicar un evangelio teórico, pero no vivido, no practicado. Vamos a predicar un evangelio de principio a fin, pero sin fundamento. ¿Por qué? Porque la persona no ve en ti lo que predicas. Cristo urge que tú y yo seamos primero discípulos y luego seremos buenos apóstoles. La fórmula bautismal es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Iglesia Adventista del Séptimo Día, bautizamos con esta fórmula bíblica. ¿Por qué? Porque son instrucciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué bautizamos en el nombre del Padre? Porque el Padre nos adopta como hijos. ¡Oh, qué maravilla tan grande! Que Dios Padre te quiere adoptar a ti como hijo y también a mí. Nuestra mente finita es tan, pero tan finita, valga la redundancia, que no alcanzamos a comprender en toda su plenitud el amor de Dios. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para qué envió Dios a su Hijo al mundo? Para que muriera por ti y por mí. Sin la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y sin su resurrección, y sin su ascensión, y sin su intervención en el lugar santísimo, ahora mismo sería imposible que Dios te adopte a ti y a mí como hijos. Solamente por la sangre de Cristo es que podemos ser adoptados como hijos para el Padre Celestial. Es por eso que bautizamos en el nombre de Jesús, porque Él nos redime de nuestros pecados. Él nos limpia nuestros pecados. Él nos presenta ante el Padre con su justicia.
Qué precioso es el Evangelio. Qué grandes dádivas da el cielo para tu salvación y para mi salvación. ¿Y por qué bautizamos en el nombre del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es el que nos santifica. Primeramente, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y luego viene el proceso de la santificación. Querido amigo que me escuchas, la palabra de Dios es clara. Esta es una orden celestial. Debemos de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La deidad completa está unida para hacer posible tu salvación y la de tu familia, y también para hacer posible mi salvación y la salvación de mi familia. Alabado es el Señor. Pero dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Querido amigo que me escuchas, querido hermano en la fe adventista del séptimo día que me escuchas, ¿cómo tú y yo vamos a ir a enseñarle al mundo que guarden las cosas que Cristo ha enseñado si tú y yo no las guardamos? ¿Cómo podemos ir a predicarle al mundo que la santa ley de Dios está en vigencia? Y esto son los 10 mandamientos, incluyendo el santo sábado. ¿Cómo iremos al mundo a predicarle que guarden los 10 mandamientos si tú y yo, como pregoneros de este mensaje, no lo guardamos? ¿Cómo tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, vamos a predicarle al mundo que el cuarto mandamiento es el sello de Dios para su pueblo en el fin del tiempo, con el cual dará testimonio al mundo entero que el cuarto mandamiento está en vigencia? ¿Cómo vamos a enseñarle al mundo que guarde el santo sábado si tú y yo no lo guardamos? Nos estamos concientizando que si no somos discípulos en primer lugar, difícilmente llegaremos a ser apóstoles conforme a la santa y voluntad de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice la inspiración divina con respecto a estas citas bíblicas o a estos versículos de Mateo 28? Que son los versículos 19 y 20 que hemos estudiado. Querido amigo que me escuchas, si tú todavía no has entendido lo que es el espíritu de profecía para la iglesia adventista del séptimo día, te pido en el nombre de nuestro Señor que busques una iglesia adventista del séptimo día y preguntes, ¿qué es el espíritu de profecía para la iglesia adventista del séptimo día? Y con mucho gusto se te va a enseñar. O si tomas a bien, puedes escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto te atenderemos. O si prefieres, puedes marcarnos al número telefónico que aparece en pantalla y con mucho gusto te atenderemos. El ministerio La Voz de la Profecía tiene su sede en el estado de Virginia, de los Estados Unidos de América. Pero este número telefónico que tú estás leyendo en este momento tiene la aplicación de WhatsApp. Esto quiere decir que tu llamada será gratuita de cualquier lugar del mundo que llames.
¿Qué dice el espíritu de profecía en esta lección 16 titulada El campo es el mundo? Escucha. Durante nuestra estada en California, en el año 1874, tuve un impresionante sueño. Vamos a estudiar el contenido de una visión que recibió la mensajera del Señor a través de un sueño. Recordemos que las visiones pueden darse por sueño o por visiones que se ven ópticamente. Es interesante la visión que vamos a estudiar en esta hora. La hermana Elena G. de Guay estaba con su familia en el año 1874 en el estado de California, en la costa pacífica de los Estados Unidos de América. Y ahora estamos en el mes de febrero del año 2021. Quiere decir que esta visión fue dada hace aproximadamente 147 años. Pero no ha perdido su valor, porque Dios es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Y Él cuida de su iglesia. Bendito es el Señor. Qué gran, precioso regalo ha entregado la deidad a la iglesia adventista del séptimo día. Levantó profeta entre su pueblo en cumplimiento de Apocalipsis 12:17 y ha dado a la iglesia un legado inspirado para que la iglesia pueda predicar con más conocimiento a este mundo penitente. Ahora veamos las instrucciones que dio Dios en esta visión. Y estas instrucciones las vamos a contemporizar a este momento. Las vamos a traer a este tiempo que estamos viviendo tú y yo. Dice así la inspiración divina. Soñé que varios hermanos de California estaban reunidos en concilio. ¿Qué es un concilio? Es una reunión a donde están dirigentes del pueblo. Pero no vayas a decir, querido hermano adventista del séptimo día, entonces este mensaje no es para mí, porque yo no soy dirigente, ni siquiera tengo cargos en la iglesia. Déjame decirte que sí eres un ministro del Señor. No tuviste que haber sido egresado de alguna universidad adventista. Tu casa es tu iglesia en primer lugar. Y es lo primero que el Señor te permite ministrar. La iglesia que tienes en tu casa, tu amada familia. Escucha la visión. Soñé que varios hermanos de California estaban reunidos en concilio, tratando de acordar el mejor plan de trabajo para la próxima temporada. Entró en el consejo un joven, un ángel, a quien frecuentemente había visto yo en sueños. Escuchó con profundo interés cuanto se decía y después declaró con deliberada confianza y autoridad. Escucha lo que el ángel dijo en esta visión. Recuerda, había un concilio de los dirigentes de la iglesia y estaban haciendo planes de evangelización para la próxima temporada. Y Dios mandó un ángel. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, estamos estudiando con gran claridad que Dios no descuida a su iglesia. Cuando tú y yo, como dirigentes de iglesia, como ministros del Señor, nos reunimos para planificar el avance de la obra de Dios, dice el Señor que allí están sus santos ángeles dirigiendo esta reunión. Y si algo hay que corregir, el Espíritu Santo impresiona la mente y hace la corrección en el momento oportuno. Es por eso que es indispensable
ser primero discípulo, dejarse enseñar por el Espíritu Santo. Esta obra no se puede llevar con el yo por delante. El yo tiene que morir y solamente tiene que florecer Cristo Jesús, quien es el centro de su santa obra. Sigue diciendo: escuchó con profundo interés cuanto se decía y después declaró con deliberada confianza y autoridad. Escucha lo que dijo este ángel en esta visión. Las ciudades y aldeas forman parte de la viña del Señor y deben oír los mensajes de amonestación. Me da la impresión que en aquel concilio estaban tratando solamente cómo avanzar la obra en áreas rurales. Tal vez no estaban tan preocupados por las ciudades grandes ni por las ciudades pequeñas. Y ahí hizo la corrección el ángel. Esperen un momento. Recuerden que son instrucciones dadas a través de una visión. Y estas instrucciones son para nosotros hoy en día como Iglesia Adventista del Séptimo Día. Dios instruyó a su iglesia en 1874 y está instruyendo a su iglesia adventista del séptimo día, hoy en este año 2021, que debemos de considerar también las grandes ciudades, las grandes metrópolis con mega campañas de evangelización. Está bien que alcancemos las áreas rurales, pero no descuidemos las ciudades grandes. Esto me dice claramente a mí que cuando se dicte la ley dominical, no todos saldrán al campo. El mandato, las instrucciones que tenemos del Señor es que tenemos que estar haciendo preparativos hoy en día. Y escúchame bien, querido hermano adventista del séptimo día. No quiero que después vayas a decir que tu servidor enseñó que no debemos de salir al campo. Es lo contrario. Yo he enseñado y sigo enseñando que la iglesia tiene que hacer preparativos para salir al campo. Estos preparativos tienen que estarse haciendo hoy. Porque la ley dominical viene. Pero entiendo yo aquí en este mensaje que el Espíritu Santo va a escoger a algunos para que se queden en las ciudades grandes predicando el fuerte pregón, a los cuales se les va a inyectar fuerza y dinamismo con los que entrarán en la hora 11. A sabiendas que el que se quede en las ciudades podrá ya llegar a ser un mártir. Recuerda, no estoy enseñando que no debes de salir de las ciudades. Estoy diciendo, por lo que yo entiendo en esta cita y en otras citas del Espíritu de profecía, que el Espíritu Santo va a designar a ciertos hijos de Dios, adventistas del séptimo día, que están preparados para dar su sangre por testimonio, a que se queden en las últimas horas de la existencia de este mundo, en las ciudades grandes y pequeñas, para dar la última amonestación a esta población. Y claro, se entiende que tiene que ser antes del cierre de la gracia. Querido hermano adventista del séptimo día, ay de ti y de mí, si nos quedamos en las ciudades grandes sin haber sido llamados por el Espíritu Santo. Si tomamos esta decisión, no será la voluntad de la deidad. Estaremos haciendo un papel de la multitud mixta. Y el enemigo nos va a utilizar para hacer
piedra de tropiezo de aquellos hermanos nuestros que están haciendo la voluntad de Dios. Al Espíritu Santo no lo vas a engañar tú ni yo. Ay de ti si te atreves a decir: el Espíritu Santo me ha dicho que no salga de las ciudades grandes, porque estoy leyendo que las ciudades grandes tienen que ser amonestadas. Es verdad que está escrito que las ciudades grandes tienen que ser amonestadas, pero el Espíritu Santo te está diciendo a ti y a mí que debemos salir de las ciudades si no somos llamados por la deidad para quedarnos predicando el fuerte pregón después que se dicte la ley dominical. Si tienes alguna pregunta al respecto, llama con confianza al número telefónico que aparece en pantalla o escribe al correo electrónico que aparece en pantalla y con mucho gusto te vamos a atender. Sigue diciendo: el enemigo de la verdad está haciendo desesperados esfuerzos para desviar a la gente de la verdad de Dios y conducirla a la falsedad. Habéis de sembrar junto a todas las aguas. ¿Qué corrección tan grande hizo el ángel? Tienen que considerar todas las aguas, tienen que considerar todas las aguas. Hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día debe de considerar todas las aguas para predicar el Evangelio. Ciudades grandes, ciudades pequeñas, áreas rurales, todo lo que esté al alcance, cubrir, hay que cubrirlo. Escucha cómo sigue esta visión. Podrá suceder que no veáis enseguida el resultado de vuestra labor, pero esto no ha de desanimarnos. Tomad a Cristo por modelo. Tuvo muchos oyentes, pero pocos discípulos. ¡Qué mensaje tan solemne este! Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, si tú crees que tu mensaje no está guiado por el Espíritu Santo, porque no tienes a una multitud que te sigue por Facebook o YouTube, o cuando estás predicando en vivo, aquí hay una palabra de aliento para ti, para mí, para todo aquel que estamos pregonando el Evangelio eterno. El Señor sabe en qué momento el mensaje que te ha mandado a predicar a ti y que me ha mandado a predicar a mí tendrá su efecto. La lluvia germinará la semilla en el momento oportuno. No caerá en tierra seca. Aunque aparentemente está cayendo en tierra seca, la promesa es que el Espíritu Santo hará germinar la semilla en el momento oportuno. La palabra de Dios no va a fracasar. Esta es la fe que nos mantiene con ánimo en este ministerio que ha fundado el Señor, la voz de la profecía. Te pido que ores por nosotros. Nosotros estamos orando por ti y por tu familia. Sigue diciendo, El mensajero prosiguió diciendo: tenéis ideas demasiado estrechas acerca de la obra necesaria en esta época. ¿Qué corrección le hizo el ángel a aquel concilio de los dirigentes del pueblo de Dios, de los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Sus ideas son muy estrechas. A mí me preocupa esto. ¿Será que el Espíritu Santo te está corrigiendo a ti y a mí en esta hora? ¿Nos está diciendo que nuestras ideas de evangelismo son muy estrechas? ¿Será que el Señor siente que tenemos una deuda con Él? ¿Porque no estamos haciendo su voluntad como Él demanda? Escucha, sigue diciendo:
Forjáis planes de la obra de modo que podáis abarcarla, pero habéis de ampliar vuestro criterio. No debéis poner vuestra luz debajo de un almud, ni debajo de la cama, sino en el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Vuestra casa es el mundo. Qué explícito es el espíritu de profecía. Nos pone una gran responsabilidad como iglesia adventista del séptimo día. Dice que nuestra casa es el mundo. En San Juan 17, en la oración intercesora o sacerdotal, nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. Y es justamente lo que aquí está diciendo el espíritu de profecía. Nosotros no tenemos que involucrarnos con las acechanzas del enemigo. No podemos permitir que el enemigo nos involucre con las acechanzas que pone a través del mundo. Pero sí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos manda que permanezcamos en el mundo, porque este mundo es nuestra casa por hoy para predicarle el evangelio eterno. Y esta misión se la da a la iglesia adventista del séptimo día. Yo no estoy menospreciando a otras iglesias. Sabemos que Jesús tiene ovejas en otro redil. Pero que en la hora 11 vendrán al verdadero rebaño. Por eso, querido amigo, te insto otra vez a que con mucha humildad estudies la doctrina de la iglesia a la cual perteneces. ¿Es bíblica? ¿Está completa la doctrina? Nuestro Señor te manda a ti y a mí lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Sigue diciendo: muchos países esperan la luz progresiva que el Señor tiene para ellos, y vuestra fe es mezquina y escasa. A mí me conmueve esto. Que el Señor me esté diciendo en este momento que mi fe es mezquina y escasa. Así corrigió a los dirigentes del pueblo en 1874 en aquel concilio de California. No estaba satisfecho con la obra que estaba haciendo la iglesia. ¿Estará satisfecho hoy en día Jesús? ¿O será que demanda de ti y de mí una fe más desarrollada? ¿Qué es la fe? Todos sabemos lo que dice Hebreos capítulo 11 y versículo 1. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero si tú sigues leyendo el capítulo 11 de Hebreos, vas a encontrar que la fe tiene ciertos elementos. Y uno de ellos es creer en Dios. Y lo encuentras en el versículo 6. El otro elemento es confiar en Dios. Y lo encuentras en el versículo 7. Y el otro elemento es obedecer a Dios. Y lo encuentras en el versículo 8. ¿Será que la fe de aquellos dirigentes era estrecha y mezquina porque asumían tener fe, pero no creían plenamente en Dios, no confiaban plenamente en Dios y no obedecían plenamente a la palabra de Dios? Si tú y yo decimos tener fe, pero no creemos en todo lo que Dios dice, déjame decirte, esa fe es mezquina y estrecha. Si tú y yo decimos tener fe y no confiamos plenamente en Dios, aún en medio de las grandes dificultades y vicisitudes en esta vida,
nuestra fe no es completa. Si tú y yo decimos tener fe y no obedecemos a Dios en todo lo que nos manda, nuestra fe no es completa. ¿Estará encontrando fe en la Iglesia Adventista del Séptimo Día nuestro Señor Jesucristo? Yo tengo la fe que sí, pero pregúntate tú, ¿cómo estoy con la fe? Pregúntate tú, ¿cómo estás con la fe? Y yo me estoy preguntando en este momento, ¿cómo estoy yo con la fe? Si un ángel viniera y me hablara, ¿qué corrección me haría con respecto a la fe? Sabes, gracias a Dios que todavía hay tiempo de gracia. Y el Señor es bueno, justo, piadoso y misericordioso. Si nuestra fe está falta, todavía hay tiempo para demandarla al Espíritu Santo, pues es un don del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no quiere morar solamente con nosotros, sino que también quiere morar en nosotros. El Espíritu Santo obra de adentro hacia afuera. Las obras del Espíritu Santo son de acuerdo a la fe que tú le permites que desarrolle en ti. Por eso es que la fe y las obras van juntas de acuerdo al libro de Santiago. Y esta fue una gran verdad que no entendió o tuvo dificultades para entender Martín Lutero. Claro, él venía de la Iglesia Católica, pero se va a salvar, porque fue fiel a la luz que le alumbró. Querido amigo que me escuchas, demandemos más fe de nuestro Señor Jesucristo. Querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, no desmayes, no desmayemos. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ahí está Jesús intercediendo por ti y por mí en esta hora, en el lugar santísimo del santuario celestial. Aquí está el Espíritu Santo en la tierra, sosteniendo a la iglesia, dándole fe y ánimo. Hay esperanza y hay tiempo para consagrar nuestras vidas al Señor. Sigue diciendo esta lección hermosa. Seguid adelante, Dios obrará poderosamente si procedéis con humildad de ánimo ante Él. ¿Qué pide el Señor? Humildad. Primeramente dice, seguid adelante. Pero ¿cómo es que seguiremos adelante? Ahora escucha. Dios obrará poderosamente si procedéis con humildad de ánimo ante Él. Para ser humildes hay que ir al Señor. Jesús dijo de sí mismo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Para ser humildes hay que aprender de Jesús y se aprende en el nivel de discípulo. Escucha, no es fe el hablar de irresponsabilidades. Nada es imposible con Dios. La luz de Dios ha de poner al mundo a prueba. Amén. Repito, la luz de Dios ha de poner al mundo a prueba. ¿Y cómo es que Dios va a iluminar el mundo? Con el ángel de Apocalipsis 18, con la gloria de Dios. ¿Y será un ángel que vendrá físicamente? No, es la iglesia adventista del séptimo día que va a transmitir, que va a irradiar el carácter de Dios Padre. En este tiempo hemos entrado. Dios demanda de ti y de mí que seamos puntuales, humildes y obedientes en someternos a su santa y divina voluntad. Es hoy que el Espíritu Santo quiere hacer cambios en tu vida y en mi vida. El tiempo es corto
Y todos cuantos creen en este mensaje deben sentir la solemne obligación de ser obreros desinteresados, que ejerzan rectamente su influencia y nunca se opongan de palabra ni obra contra los que procuren el adelanto de los intereses de la causa de Dios. Instrucciones del ángel en aquella visión de 1874. Ay de ti y de mí, si somos piedra de tropiezo para que otros prediquen al mundo la verdad presente hoy en día. Daremos cuentas a Dios. Tú y yo tenemos que ser colaboradores de la deidad para amonestar a este mundo sobre las consecuencias que le vienen por su desobediencia. Termina esta hermosa lección de la siguiente manera. La luz que Dios nos ha dado no serviría de mucho a las gentes si no se la presentáramos de modo que puedan verla. ¡Guau! ¡Qué tremendo! Dios no quiere predicadores solamente. Dios quiere apóstoles hacedores de su voluntad. Si tú y yo, querido hermano adventista del séptimo día, pretendemos ser instrumentos de Jesús en este tiempo del fin, pero no somos obedientes, nota lo que dice aquí. No serviremos de mucho a la gente. Por el contrario, vamos a estropear el avance de la predicación del Evangelio eterno. Os digo que debemos ampliar el campo de nuestra visión. Alabado es el Señor. Querido hermano que me escuchas, querido hermano adventista del séptimo día que me escuchas, perdón, hay tiempo. No te desanimes. No te distraigas. El enemigo hará todo lo que esté a su alcance para distraerte a ti, a tu familia y también a mí, a mi familia. Esta es una lección de ánimo. El Señor nos recuerda de la gran responsabilidad que nos ha dado como iglesia adventista del séptimo día de advertirle a este mundo las consecuencias de su desobediencia. Pero también dice que nos da autoridad para predicar y que nuestra predicación será efectiva si somos mensajeros que practicamos las enseñanzas de su santo y divino evangelio. Así es que nos da autoridad el Señor. Pero si queremos ser mensajeros y no somos fieles a Dios en obedecerle, en desarrollar una fe total que incluye creer en Dios, confiar en Dios y obedecer a Dios, esa predicación no tendrá efecto. No servirá de mucho a la gente, dice el Señor. Hay tiempo de gracia. Alabado es el Señor. Aprovechemos este tiempo de gracia que nos queda. Jesús viene pronto. Que la paz del Señor sea contigo y con tu familia, y también conmigo y con mi familia. Amén.